Buenas, en este video vamos a tratar el tercer bloque de biología celular, es organización subcelular en la célula animal y vegetal. Dentro de esta tenemos límites celulares y subcelulares, el núcleo, el citoplasma, dentro del citoplasma el citosol, organelas y organoides microtubulares, como el citoesqueleto. Bueno, por las dudas voy a aclarar de que el color de esta porción de pared celular más o menos está dentro de los tonos azules, celeste, pero obviamente es un color representativo y por lo general van a encontrar a la pared celular de color verde porque por lo general ya nos imaginamos una célula vegetal y ya sabemos que tiene pared celular y nos imaginamos el verde. Así que este color solamente es representativo como para que más o menos vayan entendiendo las partes de esta pared. Bien, lo que hay que tener en cuenta acá es que es una estructura que se va a encontrar por fuera de la membrana celular, ¿bien? Recordemos que la membrana celular tiene como función prácticamente seleccionar aquellas moléculas, o sea, la entrada y salida de moléculas que estén interactuando constantemente con la célula. La vamos a encontrar en las células vegetales, en algunos protistas, donde también mencionamos los peptidoglucanos, lo cual recordemos que en estos peptidoglucanos encontrábamos los aminoácidos como también los azúcares. En los hongos y también recuerden que está ausente en las células animales. Bien, esta pared puede realizar muchas funciones, tiene una función también muy parecida o cumple una función muy parecida a la matriz extracelular, pero esta matriz extracelular se encuentra en las células animales, aunque ya sabemos que la estructura y la composición de la pared van a ser diferente con respecto a la matriz. Aunque la pared es una estructura rígida, no es estática, ya que intervienen funciones relacionadas con la diferenciación de las células vegetales durante el crecimiento. Y esta diferenciación está relacionada a la cantidad de capas que va a tener esta pared celular. Bien, todas las células vegetales van a presentar una pared de celulosa, como una superficie más externa. Cuando las células van a dividirse, se forma una capa de tejido glutinoso entre las dos nuevas células hijas, que constituye la laminilla media, que si vemos en la parte superior, acá dice laminilla media, que va a estar compuesta por pectinas y por otros polisacáridos, que mantiene unida a las células adyacentes, o sea, las células que se encuentran una al lado de la otra. La célula vegetal joven, por lo general cuando hablamos de una célula vegetal joven, presenta una pared celular primaria. Ahí podemos ver el nombrecito, pared celular primaria. A cada lado de la laminilla formada por fibrillas de celulosa. Dispuesta esta va a estar en haces de microfilamentos en la cual van a estar ubicadas en la matriz más o menos viscosa, que le va a otorgar resistencia, pero va a conservar cierto grado de elasticidad. Obviamente esto va a ser indispensable para el crecimiento celular. Una vez que está terminado el crecimiento, o sea, de esta laminilla media, que después va a pasar a la pared celular primaria, la pared va a empezar a engrosarse con nuevas fibras de celulosa, en el cual estas van a estar orientadas en diferentes ángulos. Por eso vemos estas fibrillas que no cumplen como un patrón definido, sino que están en distintas posiciones. Y a veces van a estar reforzadas por otro compuesto que se llama lignina. Ahora, esta va a ser la pared celular secundaria, que se encuentra en células que constituyen los tejidos leñosos y no permiten que la célula siga expandiéndose. La función de la pared celular prácticamente es la del sostén mecánico. En muchas algas, como también encontramos pared celular de celulosa, otros protistas presentan paredes celulares de glicoproteínas y carbohidratos. Y los hongos tienen paredes que prácticamente están compuestas por quitina. Entonces, con respecto a la pared celular, hay que recordar que además de que está presente en las plantas, también puede estar presente en algunos protistas, como también, si hablamos dentro del dominio eucaria, va a estar presente en el reino fungi, o sea, en las células fúngicas, en los hongos. Algo también que quería recalcar, que cuando estén estudiando esta parte, traten de acordarse como de forma principal para qué me sirve, o sea, por qué tengo esta estructura para la célula, o sea, para qué le va a servir a la célula. Y la principal función de esta pared va a ser para el sostén mecánico, prácticamente para que la célula no siga expandiéndose y también para que logre conservar su forma.
Esa sería la función principal de esta pared celular. Una vez de que ya se aprendan la función, ahí se van aprendiendo las partes. ¿Qué es lo que, o sea, cómo está compuesta? En el caso de la pared por celulosa, qué es lo que pasa cuando una célula vegetal está en crecimiento, sin involucrar a la laminilla media. Después pasamos a una pared celular primaria que se refuerza con lignina, en el cual se pasa a una pared celular secundaria, y esto recién nos va a dar como un sostén mecánico y va a darle forma definida a la célula. Así que con respecto a la pared celular, esos serían como los puntos principales. Bien, ahora vamos a otro límite celular que sería la membrana plasmática. Con respecto a su descripción más o menos general, tienen que tener en cuenta que es una estructura que separa la célula del medio externo y mediante su permeabilidad selectiva va a regular el intercambio de sustancias hacia afuera y hacia adentro de la célula. O sea, va a regular siempre el pasaje de estas sustancias. En las células eucariotas, o sea, las que tienen un núcleo definido, hay membranas internas similares a la plasmática que definen los compartimientos. Y las organelas, lo que permite mantener las características distintivas de cada estructura y también del citosol. Ahora, esta membrana plasmática tienen que saber que consiste de una delgada capa de proteínas y de fosfolípidos, que esta es una estructura muy importante, y estos consisten en una molécula de glicerol en la cual va a estar unida a 2 ácidos grasos y a un grupo fosfato. Todas estas esferitas que ven como una al lado de la otra y del cual como de una cabecita salen como 2 colitas, eso es lo que sería un fosfolípido. Por lo general, la cabecita del fosfolípido es la parte hidrofílica, o sea, la que puede estar en contacto con el agua, y las colitas prácticamente serían la parte hidrofóbica, o sea, las que no pueden estar en contacto con el agua. Cuando veamos el permeabilidad selectiva se van a dar cuenta que el agua no puede atravesar directamente la membrana, sino que van a haber conductos específicos que se llaman acuoporinas, en la cual las moléculas de agua pueden solamente pasar por esos conductos. Y otra cosa más, obviamente esta sería una membrana tipo de una célula eucariota, pero recuerden que también la célula procariota tiene la presencia de esta membrana, y también recuerden las excepciones, porque muchas veces se inclinan en las excepciones, que el micoplasma no contiene lo que sería el colesterol, que el colesterol también influye en cierta manera en la rigidez y también va a evitar el congelamiento de acuerdo a la temperatura en la que se encuentre la célula. Bueno, si hablamos más o menos del grosor de esta membrana plasmática, tiene entre 7 a 9 nanómetros, por lo tanto no puede ser resuelta por el microscopio óptico, sino que ya tenemos que utilizar acá un microscopio electrónico. La función principal, como habíamos dicho anteriormente, va a ser controlar de manera selectiva la entrada y salida de materiales, porque también le podemos decir que es semipermeable, tanto de nutrientes como desechos de la célula, como el ingreso de agua y nutrientes por endocitosis, que endocitosis es un medio de transporte en el cual está involucrado la célula y hace referencia a que van a ingresar compuestos a la célula, y la salida de productos celulares por exocitosis, que hace referencia a que también está involucrada una porción de la célula, prácticamente por así decirlo se estrangula y ocurre el proceso de exocitosis. Ahora, hay que tener muy en cuenta la composición química de esta membrana. Por lo general está compuesta por lípidos, por proteínas y por glúcidos. Y si hablamos de porcentajes, las proteínas ocupan un 60% de la membrana, los lípidos ocupan un 40% y lo que serían los glúcidos ocupan menos del 1%. Bueno, les estaba buscando un esquema o un cuadrito, bueno, en este caso sería un esquema, en el cual trate de estar como resumida toda la composición química de esta membrana plasmática. Puedo decir que dentro de este esquema hay hasta información de más. Bien, obviamente se van a dar cuenta leyendo el Curtis hasta qué punto o hasta qué nombre se tienen que aprender. Bien, vamos a empezar por la parte de los lípidos. Primero, hay que recordar que los lípidos son moléculas orgánicas. En el caso de la membrana plasmática, tienen que saber que constituyen el 40% de la membrana, y dentro de los lípidos vamos a encontrar otras moléculas que son muy importantes. Tenemos a los fosfolípidos y al colesterol. Entonces, fosfolípidos y colesterol se encontrarían dentro del grupito de los lípidos.
Primero, con respecto a los fosfolípidos, tienen que saber que forma una eficaz barrera contra el pasaje rápido de muchas sustancias hidrofílicas. Recordemos que hidrofílicas tienen afinidad con respecto al agua y de partículas con carga. Cuando veamos permeabilidad se van a dar cuenta que las partículas que tienen carga no pueden atravesar la membrana, que a las partículas que tienen carga también las llamamos iones. Y estos obviamente van a necesitar de ayuda, o sea, de una proteína que los ayude a transportar desde el medio externo e interno, o también como desde el medio interno al medio externo. Tienen que saber que se disponen formando como una bicapa, donde tienen sus colitas hidrofóbicas hacia el interior y sus cabezas hidrofílicas apuntando hacia el exterior. Las superficies externas e internas de la membrana son diferentes en su composición química. Eso es re importante y si no me equivoco lo he visto en muchas preguntas de examen. Entonces recuerden, la superficie externa e interna van a tener una composición química distinta. En la cara externa de muchos tipos celulares, moléculas de carbohidratos se encuentran unidos a las cabezas de fosfolípidos y van a formar los glucolípidos. Entonces, si yo tengo la presencia de carbohidratos junto con las cabecitas de los fosfolípidos, voy a formar glucolípidos, que son moléculas formadas por azúcares y por estos lípidos. Bien, en la parte de los lípidos, entonces, como recién les hablaba de los fosfolípidos, tienen que acordarse, cabezas, por lo general son hidrofílicas, van a tener afinidad por el agua, y las colitas van a ser hidrofóbicas, en la cual no van a tener afinidad por el agua y se van a repeler. El otro compuesto es el colesterol. Bien, como les mencionaba, el otro compuesto dentro del grupito de los lípidos es el colesterol. Está ubicado entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Este va a regular la fluidez de las membranas, en el cual aumenta en algunos casos la rigidez de la membrana y en otros las puede disminuir, que esto puede variar de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, a bajas temperaturas va a impedir que las cadenas carbonadas se junten, disminuyendo la rigidez, y va a prevenir así el congelamiento. Entonces muchas veces el colesterol tiene una función muy importante en el tema de variaciones de temperatura. Recordemos que el micoplasma es una excepción dentro de las células procariotas en donde no contiene colesterol entre las colitas de los fosfolípidos. Bueno, ahora yendo al grupito de las proteínas, acá nos dicen que pueden ser integrales o periféricas y sale como una flechita según unido a los carbohidratos, en lo cual también pueden formar glucoproteínas, en el cual estas glucoproteínas constituyen el glucocáliz, que es el último grupo que voy a describir en la parte de esta membrana plasmática. Entonces, la proteína, lo que tenemos que saber es que constituye aproximadamente el 60% de la membrana. Y vamos a tener dos clases, como recién les leí, las integrales y las periféricas. Por lo general, las integrales, como les dice el nombre, van a estar como embutidas en la bicapa, o sea, van a atravesar toda la membrana. La mayoría de las proteínas integrales presentan una de dos configuraciones. Unas pueden tener forma de bastoncito, que consiste en una hélice alfa, y la otra puede tener otra configuración que se llama globular, con estructuras terciarias y cuaternarias complejas. Entonces ya tienen que saber, proteínas integrales atraviesan toda la membrana y pueden ser de dos tipos, en forma de bastón o forma globular. Con respecto a las proteínas periféricas o proteínas extrínsecas, se van a fijar a la membrana en forma indirecta a través de las interacciones con proteínas integrales de membrana o directamente a través de las interacciones con los grupos de las cabezas polares lipídicas. O sea, estas no van a atravesar la membrana, sino que se van a fijar de forma indirecta a esta membrana. Y estas serían como los dos grupos dentro de proteínas. Y yendo a los glúcidos, que recordemos que estos conforman menos del 1% dentro de la composición de la membrana, están ubicados en la cara externa de la membrana, van a estar unidos a los lípidos, que cuando están unidos los glúcidos a los lípidos se les llama glucolípidos, y cuando están unidos los glúcidos a las proteínas se les llama glucoproteínas, llamadas en su conjunto glucocáliz. Tienen importantes funciones, como por ejemplo en la adhesión de las células entre sí, o sea que las células puedan unirse una con otra, y en el reconocimiento de moléculas que deben interactuar con la célula. Bien, entonces en toda esta parte yo les mencioné la composición, muy importante a tener en cuenta: 60% proteínas, 40% lípidos y menos del 1% glúcidos. Pero también hay que entender cuál es el modelo
más o menos adaptado o el que describe a esta membrana plasmática. El modelo estructural de membrana más aceptado es el llamado el modelo del mosaico fluido, que fue propuesto por Singer y Nicholson. Que, a ver, en esta imagen, sí. En esta imagen, por ejemplo, les aparece la membrana plasmática, estructura, y ahí les dice Singer y Nicholson, fue propuesto, en 1972 propusieron el modelo del mosaico fluido, por lo cual presenta fluidez, es una bicapa lipídica que hace referencia a la doble capa, o sea, a las dos capitas de fosfolípidos, y que es asimétrica. Bien, estos serían con respecto a todos los temas que involucran la membrana plasmática. Es la segunda parte de los límites celulares, así que ahí ya continuamos con el núcleo, el citosol y las organelas. Bueno, después de los límites celulares y subcelulares, en donde les acabo de escribir la pared celular y la membrana plasmática, el tema que sigue, si seguimos el orden del cuadernillo de la guía de ingreso, es el núcleo. Primero, características principales del núcleo. Tienen que saber que es un cuerpo grande, frecuentemente se encuentra en forma de esfera, por lo común es la estructura más voluminosa dentro de la célula. O sea, cuando ustedes lo ven a través del microscopio se puede ver de forma muy definida el núcleo, y mide más o menos aproximadamente 5 micrómetros y ocupa el 10% del volumen celular. Tienen que saber que por lo general se halla solamente uno, aunque puede haber algunas excepciones, como por ejemplo pueden haber dos núcleos en las células hepáticas y cartilaginosas, o pueden haber muchos núcleos, o sea, pueden haber células polinucleares, como las células musculares de animales plasmodios y de ciertas algas. Bien, con respecto al núcleo, tienen que saber que es el centro regulador de las reacciones químicas que ocurre dentro de él y en el citoplasma, y controla además la reproducción celular. Como en realidad nos dice el nombre, prácticamente va a organizar y va a dar órdenes a toda la célula, porque en sí recordemos que el núcleo va a contener al material genético, o sea, contiene el ADN, tiene una función muy importante con respecto a eso. Así ya de por sí, por contener al ADN, va a controlar las funciones de todas las demás organelas que se encuentran presentes en la célula eucariota. También tienen que saber que este núcleo va a estar limitado por una membrana nuclear, que ahí les aparece el nombre, también les puede aparecer como envoltura nuclear, cisterna perinuclear o también como carioteca, dentro del cual está contenida la matriz, o también le podemos llamar jugo nuclear o nucleoplasma. Dentro de este núcleo encontramos los nucleolos, por lo general también pueden haber uno o dos por núcleo, y la cromatina, que por lo general a la cromatina le llamamos al ADN descompactado. Bien, obviamente, como ya les había dicho, va a contener el material genético que va a coordinar el funcionamiento de toda la célula. Yo por lo general cuando estudiaba el tema de núcleo en la célula es como que me imaginaba, bueno, yo tengo una célula, tiene un núcleo, y por lo general me imaginaba que ese núcleo era como una mini célula, porque ahora las partes que vamos a ver tienen mucha semejanza a las partes que tiene la célula, por así decirlo. Porque si recordamos, recién les había descrito la membrana celular de la célula, y también este núcleo tiene como una envoltura nuclear, y se van a dar cuenta que en realidad no tiene una membrana, sino que tiene dos membranas. Así que yo lo veía como una mini célula dentro de una célula, como para imaginármelo. Bien, comenzando con cada una de sus partes, vamos a empezar por la envoltura nuclear. Tienen que saber que está constituida por dos membranas, cada una de las cuales es una bicapa lipídica, con la misma estructura que vimos recién en la membrana celular o plasmática. Estas dos membranas van a estar separadas por algo que se llama espacio perinuclear, y este espacio perinuclear más o menos es entre el espacio, o sea, entre estas dos membranas es entre 20 a 40 nanómetros. Y a distancias regulares las dos membranas se ponen en contacto en cada uno de sus puntos, en el cual se abre un poro nuclear. O sea que a través de este poro nuclear va a haber un intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Estos poros por lo general están formados por una estructura que es conocida como un complejo del poro nuclear. Está compuesta como por más o menos 100 proteínas distintas que se disponen como en una distribución simétrica octogonal. Bueno, esto es con respecto a los puntos importantes de la envoltura nuclear. O sea, tienen que saber que está compuesta
por una doble bicapa lipídica, separadas por un espacio perinuclear y que tiene la presencia de los poros nucleares, en los cuales son complejos de poro nuclear compuestas por más de 100 proteínas. Después, el líquido del cual se habla, el que se encuentra dentro del núcleo, se llama nucleoplasma. Por lo general también lo pueden encontrar en los libros llamado como jugo nuclear. Ocupa casi por completo el espacio nuclear. Es la fase acuosa en la que se va a encontrar la cromatina, las proteínas, el ARN y los nucleolos. Tiene una composición química que va a ser muy similar al citoplasma celular, conteniendo principalmente proteínas y sobre todo las enzimas que están relacionadas con el metabolismo de los ácidos nucleicos. Que recordemos que los ácidos nucleicos estaban conformados, o los ejemplos que tenemos acá son el ADN y el ARN. Después, la otra estructura que les aparece ahí, en este caso les aparece cromatina, pero también tienen que saber el tema del cromosoma. Primero, tienen que saber que la cromatina es el ADN descompactado. Por lo general, en los videos de la plataforma de la Uncuyo, cuando los habiliten, o sea, cuando se habilita el ingreso, los representan como hilos. Entonces, imagínense un hilo desenrollado. A eso sería la cromatina, donde el ADN se encuentra desorganizado. Y al cromosoma, imagínense a ese hilo ya totalmente enrollado. Bien, o sea, que por eso decimos que la cromatina es el ADN descompactado y el cromosoma es el ADN compactado. Ahora, si seguimos hablando de una célula eucariota, por lo general este ADN se encuentra unido a proteínas llamadas histónicas. Bien, está unido muy fuertemente a estas proteínas histónicas. Entonces, esa es la diferencia entre el cromosoma y cromatina. Recién les había nombrado también el nucleolo, que por lo general se encuentran 1 o 2 por núcleo. En el nucleolo es donde se van a armar los ribosomas, que luego van a migrar hacia el citoplasma para intervenir en la síntesis de proteínas. Pueden variar de tamaño en relación con la actividad sintética de la célula y pueden llegar a representar un 25% del volumen total nuclear. ¿Bien? Entonces, las partes importantes de este núcleo tienen que saber: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromosoma y cromatina y al núcleo. Bien, les estoy buscando un esquema como para más o menos resumir todo lo que vamos a ver ahora con lo que ya vimos. Y acá me apareció este. Acá tenemos la célula, en este caso una célula que tiene núcleo, una célula tipo de célula eucariótica. Nos señala la membrana celular y el núcleo. Y después nos dice citoplasma, que es la sustancia formadora de la célula que se extiende desde la membrana plasmática hasta la envoltura nuclear. Tiene la función de albergar los organelos celulares y contribuir al movimiento de estos. Y me dice que este citoplasma está formado por el citosol y por los organelos. Estos organelos obviamente van a necesitar de este citosol. Ahora, el citosol nos dice que constituye el 85% de agua y el 15% de proteínas, glúcidos y ácidos nucleicos. También nos dicen que es un líquido que forma parte del medio interno de cada célula y disuelve o suspende diversas sustancias inorgánicas como orgánicas. Entonces, prácticamente este citosol o matriz citoplasmática que forma parte del citoplasma va a ser como un fluido muy viscoso que va a estar prácticamente constituido con agua. Por lo cual nos dice que el 85% es agua, pero también por iones, moléculas pequeñas o macromoléculas, que sería el otro 15%. Ahora, también nos menciona las organelas que obviamente se encuentran en este citoplasma y van a necesitar del citosol, que recuerden que son distintas estructuras con diversas funciones, en la cual vamos a considerar que es una organela por lo que va a estar rodeado por una membrana. Y hay otra parte acá que falta del citoplasma, pero de última se los busco en otro esquema, que es el citoesqueleto. Por lo general este citoesqueleto le da forma a la célula y también mantiene fijas estas organelas. Por lo general se le llama, o por definición, es una trama de fibrillas proteicas delgadas. Estas fibrillas proteicas delgadas pueden ser microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios, en el cual van a constituir, como le dice el nombre, el verdadero esqueleto celular. Bien, todas estas organelas que nos aparecen acá abajo
ribosomas, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, proteosomas. Bueno, en este caso proteosomas estaría como, por así decirlo, contenido complementario, pero mitocondrias y citoesqueleto. Acá está el citoesqueleto. Bueno, por lo general el Curtis lo toma el citoesqueleto como otra porción dentro del citoplasma, o sea, no lo toma como por así decirlo, como una organela más. Todas estas las que tenemos que describir, cada una de ellas. Obviamente acá está como lo básico que tienen que saber, pero también tienen que complementarlo con el Curtis. Bueno, si nos vamos a las organelas, nos dicen son estructuras metabólicamente activas, ribosomas. Recuerden que el ribosoma es una organela, es una excepción en el cual consideramos que es organela, pero no está rodeado por una membrana. Dice, es un complejo macromolecular de proteínas y ARN encargados de sintetizar proteínas. Entonces, hay que saber también que son las organelas celulares más numerosas. Recordemos que en la célula procariota, cuando yo les estaba describiendo, se veía como un contenido muy viscoso y espeso, pero era por la cantidad de ribosomas que tenía esa célula procariota. Recuerden, no está rodeada por una membrana, están constituidas por lo general por 2 subunidades, cada una de las cuales va a estar compuesto por un complejo de ARN ribosómico o ribosomal, que también puede estar con ese nombre, y por proteínas. Son un poco más grandes los ribosomas eucarióticos que los ribosomas procarióticos. Si vamos al sistema de endomembranas, que acá también veo que no les hace la diferencia como de qué organelas pertenecen al sistema de endomembranas y qué organela no pertenece al sistema de endomembranas. Prácticamente el sistema de endomembranas empieza desde el retículo endoplasmático. Primero, tienen que saber que del sistema de endomembranas los compartimientos se encuentran obviamente dentro del citoplasma, pero en límites establecidos por membranas cerradas, que van a estar selectivamente permeables. Las organelas que pertenecen a este sistema son el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y otras organelas que van a salir de este sistema de endomembranas. Entonces, si nos vamos al retículo endoplasmático o endoplásmico, podemos decir que está formado por una red de sacos aplanados, obviamente van a estar intercomunicados uno con respecto al otro, y por lo general, partiendo del retículo endoplasmático rugoso, se le llama rugoso porque va a contener ribosomas que van a estar adheridos a la membrana. Y la función principal de este sistema de este retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteínas de exportación. Bien, bueno, acá por lo general les dice, se tiene retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso encargado de la síntesis y transporte de proteínas. Pero recuerden, síntesis de proteínas de exportación solamente es la función dada por el retículo endoplasmático rugoso. Con respecto al retículo endoplasmático liso, obviamente, como les dice el nombre liso, no tiene ribosomas adheridos en la membrana. Se continúa por un lado por el retículo endoplasmático rugoso o el de transición y después sigue el aparato de Golgi. La función del liso es la síntesis de lípidos y también podemos encontrar acá la desintoxicación celular. Por eso va a haber, por así decirlo, una mayor cantidad de retículo endoplasmático liso en las células hepáticas. Y con respecto al aparato de Golgi, acá nos dice, actúa en la síntesis de carbohidratos, la modificación y selección de proteínas elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso. Por lo general podemos tratar a este aparato de Golgi como una fábrica. También les puede aparecer que se presenta como un apilamiento como de bolsas membranosas que van a estar concentradas una al lado de otra, van a estar aplanadas, y a estas bolsas aplanadas una al lado de la otra se les llama cisternas. Van a estar rodeadas por túbulos y también por vesículas. Por lo general van a tener 2 caras, una cara de entrada que se llama cis y otra cara de salida que la vamos a llamar trans. Y la función principal va a ser recibir sustancias elaboradas del retículo endoplasmático, va a modificar sus membranas y contenidos e incorpora los productos terminados en vesículas de transporte, o sea que prácticamente, como les dije recién, va a actuar como una fábrica. Va a intervenir en el procesamiento, empaquetamiento y distribución de los productos de secreción del retículo,
que luego pasará a otra parte del sistema de endomembranas, o puede pasar también a la superficie de la célula, o también salir de la célula por exocitosis. Que exocitosis tienen que saber que es un tipo de transporte en el cual va a involucrar a la membrana plasmática. También este aparato de Golgi puede tener otras funciones como la asociación final de carbohidratos, en el cual a este se le puede llamar, este proceso se le llama en realidad glicosilación. A ver, se supone que después de esto les tiene que aparecer vacuolas y vesículas, que no lo veo acá, pero yo se los voy a agregar. Las vacuolas o las vesículas por lo general contienen, el citoplasma contiene un gran número de vesículas. Muchas veces en las células vegetales hasta ocupa una vacuola entre el 30 al 90% de su volumen. Imagínense, prácticamente la vacuola ocupa todo el espacio de la célula vegetal. La función es el almacenamiento temporario y el transporte de materiales. Por lo general mide menos de 100 nanómetros. Y en las células vegetales, la membrana que cubre la vacuola la podemos encontrar como, o sea, se puede llamar tonoplasto. Las vacuolas también van a ser encargadas de mantener la turgencia celular y pueden almacenar, como les dije recién, temporariamente, o sea, por un lapso corto, nutrientes o productos de desecho, y también puede funcionar como un compartimiento de degradación de sustancias, aunque la digestión intracelular prácticamente va a estar dada por los lisosomas. Después, acá también les aparece, en este caso los lisosomas, les dice participan en la digestión, secuestro y degradación de sustancias captadas en el espacio extracelular. Tanto las vacuolas y vesículas como los lisosomas vamos a considerarlos parte del sistema de endomembrana. Tienen que saber que son un tipo especial de vesículas, van a estar formadas en el complejo de Golgi, por lo cual, como les dije, van a considerarse que forman parte del sistema de endomembranas. Y dentro de estos lisosomas se encuentran enzimas que se llaman hidrolíticas. Estas enzimas que son hidrolíticas prácticamente se van a encargar de esta digestión intracelular. Por lo general son de tamaño variable, pueden estar entre 1 micrómetro y varios micrómetros de diámetro y tienen un pH ácido que es de 5. Las enzimas hidrolíticas prácticamente están implicadas en la degradación de proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Después les aparece, o sea, más o menos hasta los lisosomas, vamos a considerar que estos forman parte del sistema de endomembranas. Después, desde el peroxisoma ya podemos decir que están dentro de otro grupo en el cual no forman parte de este sistema de endomembranas. Cumplen la función, dice, de autorreplicación y contener enzimas oxidativas. Bien, por lo general este tipo de vesícula son relativamente grandes, tienen un tamaño entre 0,2 a 1,7 micrómetros y, como nos dice acá, contienen enzimas oxidativas, que en este caso una enzima oxidativa es la peroxidasa. Lo que hace esta peroxidasa es remover el hidrógeno de pequeñas moléculas orgánicas y lo une a átomos de oxígeno, formando así el peróxido de hidrógeno. Que este peróxido de hidrógeno tienen que saber que es un compuesto tóxico para las células vivas. Después tenemos otra enzima que se llama catalasa, que va a desarmar a este peróxido de hidrógeno y lo va a desarmar en agua y oxígeno, que obviamente no son tóxicos para la célula, y va a evitar cualquier daño a estas células. Por lo general en las plantas se conocen dos tipos diferentes de peroxisomas. Uno que está presente en las hojas donde se realiza un proceso como de fotorrespiración, y otro denominado glioxisoma que está presente en semillas de germinación. Los glioxisomas entonces tienen que saber que son peroxisomas que van a existir en las plantas con funciones especiales y van a intervenir principalmente en el metabolismo de los triglicéridos. Que recordemos que los triglicéridos son ejemplos o entran dentro del grupito de los lípidos. Durante la germinación de la semilla transforman los lípidos almacenados en azúcares por el ciclo de glioxilato. Prácticamente esas serían del peroxisoma. Lo importante es que se sepan las enzimas que va a contener la peroxidasa y la catalasa, y las excepciones que estarían dentro de los glioxisomas, que recuerden que son peroxisomas que están en las plantas. Los proteosomas, nos dice, realizan la proteólisis de proteínas mal formadas y marcadas con ubiquitina. Esta organela no les aparece en sí en la guía de ingreso,
si quieren leerla o estudiar la forma de complemento lo pueden hacer, pero no es tan importante como todas las demás organelas que estamos describiendo. Mitocondrias. Fosforilación oxidativa y sintetiza los lípidos. Primero, tienen que saber que son son una de las organelas más grandes de la célula. Están rodeadas por dos membranas y la más interna forma pliegues hacia adentro que la vamos a llamar crestas, y las más externas, por lo general, es donde ocurren otros procesos oxidativos. Tienen alrededor de más o menos 1,5 micrómetros de ancho y más o menos de 2 a 8 micrómetros de longitud. Recordemos también que estas mitocondrias, si recordamos la parte de la teoría endosimbiótica, tienen ADN circular y tienen enzimas muy parecidas o de origen muy parecido a los que se encuentran en las células procariotas. Y las mitocondrias solo pueden surgir de otras mitocondrias. Por eso muchas veces también lo pueden encontrar con el nombre de organelas o con la descripción de organelas semiautónomas, porque en sí muchas de las funciones o muchas de las decisiones que toma esta organela son de forma independiente con respecto al núcleo. Y recuerden que la función principal de esta organela es la respiración celular. Y una organela que falta acá, que veo que no está, obviamente porque seguramente en este esquema se centraron en la célula animal, tienen que saber el cloroplasto. El cloroplasto en sí es una organela que está rodeada por dos membranas concéntricas, pero viene dentro del grupo de los plástidos. Y en sí, dentro del grupo de los plástidos tenemos a los leucoplastos que almacenan almidón, a los cromoplastos que van a contener pigmentos del tipo carotenoides, y al cloroplasto que contiene el pigmento clorofila, o sea, el que le da el color verde, y es donde ocurre la fotosíntesis. O sea, esa es otra organela que es muy importante, pero recuerden que el cloroplasto solamente forma parte de las células de origen vegetal. Y la última que nos queda es con respecto al citoesqueleto. Hay que saber que son filamentos delgados o de actina, van a llevar a cabo el movimiento intracelular o celular. Otro tipo de filamentos son los microtúbulos, actúan como vías intracelulares, y los filamentos intermedios contribuyen a establecer y conservar la estructura tridimensional de la célula. Bien, entonces, con respecto a todos los temas que vimos en este bloque, que sería como el tercer bloque de biología celular, vimos organización subcelular, límites celulares y subcelulares que entrarían dentro de esa parte pared celular y membrana celular, después el núcleo, después el citoplasma, donde entraría toda esta parte que recién les hablaba, el citosol, organelas y organoides microtubulares, y el citoesqueleto. Que recuerden que el citoesqueleto está conformado por filamentos de actina o microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. De estos tres, el que se encuentra en mayor tamaño son los microtúbulos. Así que bueno, todo esto sería con respecto a la parte de célula. La próxima clase tendría que subirles el bloque de permeabilidad celular, después viene metabolismo, después viene fotosíntesis, después respiración celular, y con eso terminaría la unidad. Así que espero que les haya servido mucho el video y nos vemos en el próximo video, ya sea de física, química, biología o matemáticas. Así que mucha suerte en el estudio.